La historia de Licia no es una crónica imperial, sino un relato de supervivencia. Mientras el reino hitita construía caminos y ejércitos, y Micenas enviaba su flota a Troya, los licios seguían libres. Ellos no crearon una potencia mundial, ni realizaron grandes conquistas, pero lograron sobrevivir a la catástrofe que destruyó todo el mundo antiguo. Sus tierras estaban lejos del poder, pero siempre en el centro de los hechos, incursiones piratas, alianzas secretas y traiciones. Los egipcios les temían, los hititas los odiaban y los griegos respetaban su tierra, llamada patria de Apolo. ¿Quiénes eran realmente? ¿Bárbaros, héroes o astutos sobrevivientes de la Edad de Bronce? Hola amigos, están en Historia Asombrosa, donde el pasado cobra vida sin aburrimiento ni libros. Hoy nos enfocamos en Licia, una tierra libre que vivía según sus propias costumbres, reglas y escribía su propia versión de la historia. Si les gusta aprender sobre civilizaciones olvidadas, épocas salvajes y gobernantes valientes, están en el lugar correcto. Gracias a quienes apoyan el canal con membresías. Gracias a ustedes podemos hacer episodios tan profundos y poco convencionales. Basta de sentimentalismos. Nos dirigimos a Bronzovec, al lugar donde los licios seguían su propio camino, a pesar de todo. En el mapa de Bronzovec, Licia era un rincón remoto del suroeste de Anatolia. Montañas, bosques, mar y pocos caminos directos. En ese rincón surgió una sorprendente mezcla de pueblos, lenguas y mitos. No era imperio ni reino, sino una confederación libre y salvaje. Después, en sus inscripciones, los licios se autodenominaron Tremili, del país de Tremis. Sin embargo, en la Edad del Bronce su nombre era distinto. Para hititas y egipcios era Laquilla o Luca, y para griegos Lukioi. Licia es la adaptación griega de un nombre extranjero que escucharon o inventaron. Lo más probable es que provenga del término hitita Luca. Así se llamaba a la región de tribus costeras independientes fuera del control de las grandes potencias. Los griegos adaptaron este nombre a su pronunciación, y más tarde se convirtió en parte de la geografía romana como Licia. El propio nombre Tremis se perdió en las inscripciones de piedra y solo se hizo conocido por los arqueólogos, pero en las crónicas antiguas prevaleció el nombre dado desde fuera. En arqueología, los textos antiguos distinguen tres etnias originarias, en las que probablemente se formaron los licios salimas, los habitantes más antiguos preindoeuropeos y posiblemente aborígenes de Milia, junto con los indoeuropeos relacionados con los coreanos. Se dice que ellos trajeron los idiomas y costumbres de los termilos. Según la versión griega, los originarios de Creta están relacionados con el mítico Sarpidón, aliado de los troyanos. Es posible que no hayan sido tres olas diferentes, sino tres nombres para un solo pueblo que durante siglos cambió y adoptó costumbres ajenas. Pero la esencia permaneció, vivir separados y según sus propias reglas. No había un solo jefe, sino muchas comunidades autónomas, cada una con su propio líder o ancianos. Las decisiones se tomaban en el consejo, sin jerarquías, solo conexiones horizontales y acuerdos personales. El idioma licio es una rama de la tierra de Anatolia, emparentado con el luvita y el cario. En esencia, es uno de los últimos representantes de la cultura prehitita en Anatolia que sobrevivió hasta la antigüedad. Es curioso que los licios consideraban a Apolo como suyo. Algunos griegos incluso afirmaban que él nació en Licia y no en Delos. Así, los licios se integraron en la mitología ajena sin dejar de lado la suya propia. Para el siglo XV a.C., Licia ya era un mosaico de ciudades y comunidades independientes, unidas por idioma, costumbres y su resistencia a someterse a otros. Todavía no habían salido al escenario mundial, pero ya estaban listos para jugar en la Gran Liga. En la Edad de Bronce, Anatolia Occidental fue escenario de un prolongado enfrentamiento. El reino hitita presionaba desde el este, y los micénicos penetraban desde el oeste. La mayoría de los reinos luchaban por influencia, pero Licia seguía bajo sus propias condiciones. Los hititas llamaban a esta región las tierras de Luca y la mencionaron por primera vez a finales del siglo XV a.C. en la coalición de Anatolia Occidental, llamada Asuba, una alianza de unos 20 estados contra la élite hitita. Luca, probablemente, formaba parte de ella, pero después de la derrota permaneció independiente, sin estatus de vasallo, pero tampoco en abierta enemistad.
A diferencia de sus vecinos, los licios rara vez actuaban de frente y preferían maniobras estratégicas, maniobrar entre imperios, adaptándose a la situación de fuerzas. Pero a veces tenían que tomar una decisión. Uno de los episodios más confusos y reveladores de esa época está relacionado con un hombre llamado Madubata, un comandante hitita que jugó su propio juego. Al principio, los hititas lo nombraron gobernador de una de las regiones fronterizas, pero pronto intentó actuar por su cuenta. Fue atacado por los mequenos y expulsado. Los hititas lo recibieron, le devolvieron el poder y lo enviaron como su representante para someter a las ciudades afines al bando mequeno, incluyendo Tlos y Hindubu, donde la lealtad a los hititas era débil. A partir de ese momento todo salió mal. En lugar de atacar a Tlos, Madubata entabló negociaciones con los jefes locales. Les mostró la ruta del ejército hitita y sugirió atraer al enemigo a una trampa haciendo las cosas diferente. Así fue. Los licios emboscaron a los hititas y su ejército fue derrotado. No fue solo una derrota, sino una señal de que los hititas estaban perdiendo el control sobre Anatolia Occidental. Como resultado, el mapa político de la región cambió. El principal enemigo de los hititas, Arzawa, aliada de los micénicos, se fortaleció y Licia, que no se declaró directamente vencedora, jugó un papel clave. Esperó el momento oportuno, traicionó a su poderoso vecino y se mantuvo al margen, como si nada hubiera pasado. Esa es la verdadera táctica de sobrevivencia en los imperios. Mientras unos construían imperios, los licios ganaban fama de impredecibles y peligrosos. Podían apoyar a los hititas si les convenía, pero fácilmente cambiaban de bando y se unían a los aqueos cuando las cosas se pondrán difíciles. Para finales del siglo XIV a.C., su influencia se sentía no solo en Anatolia. Los archivos egipcios, como las cartas de Amarna, documentan la queja del faraón sobre piratas licios al gobernante de Al-Ashiyya, nombre de Chipre en la Edad de Bronce. En la carta de respuesta, el rey de Chipre se justifica ante los egipcios diciendo que si sus súbditos participaron en los saqueos fue sin su conocimiento. Al mismo tiempo, confirma que la gente de Luca, es decir, los licios, regularmente saquean aldeas incluso en la propia Al-Ashiyya. Esto no era una guerra, era un sistema. Los licios eran agentes libres en una compleja red internacional, donde una ciudad podía saquear a un aliado, luego firmar un tratado comercial y después recibir ayuda de un enemigo. Para inicios del siglo XIII a.C., los licios, aunque sin autoridad central, ya no actuaban solo como tribus o comunidades montañosas, sino como una fuerza móvil segura en tierra y mar. Sus ciudades estaban ubicadas en bahías rocosas y terrazas costeras, donde era más fácil esconderse de un ejército o esconder un barco que negociar con los embajadores del imperio. Era molesto, pero nada cambiaba a la fuerza. Sus incursiones no eran caóticas, respondían a la lógica de actuar en las fronteras sin compromisos diplomáticos, pero comprendiendo dónde obtener más. Ellos elegían blancos que no podían responder. Asentamientos débiles, zonas vulnerables, costas y rutas comerciales que por mucho tiempo fueron sustento para todos, menos para los licios. Mientras los hititas recuperaban fuerzas en el este y Egipto enfrentaba conflictos en el levante, la gente de Luca ampliaba su radio de acción. Se les menciona en fuentes sirias, chipriotas e incluso en inscripciones de templos egipcios. No eran expediciones de saqueo marítimo, sino un sistema de presión económica. Si el estado vecino era lo suficientemente fuerte, comerciaban con él. Si se debilitaba, tomaban lo que querían directamente. Si representaba una amenaza, temporalmente formaban una alianza con su enemigo. Mientras otros pueblos pensaban en términos de fronteras, Licia empezó a pensar en términos de acceso a valores en movimiento: grano, cobre, prisioneros, textiles. No necesitaban controlar territorios, era suficiente con controlar las rutas. Ese comportamiento hizo a Licia única. No era un reino ni una flota moderna, pero aún así era un factor con el que se veían obligados a contar. Los licios no buscaban conquistas, pero regularmente irrumpían en la estabilidad ajena, lo que los hacía notorios. Nadie podía decir con certeza dónde ocurriría la próxima acción licia, pero todos sabían que sucedería.
En el siglo XIII a.C., hasta las grandes potencias comenzaron a perder estabilidad. El imperio hitita, restaurado después de un periodo de decadencia bajo Suppiluliuma I y su hijo Mursili II, comenzó de nuevo su expansión. Absorbía y sometía a sus vecinos, incluyendo ciudades que posiblemente se encontraban en la frontera de Luca. Pero los licios volvieron a hacer lo que mejor sabían hacer. Eligieron la flexibilidad en lugar de la resistencia. En los textos hititas de este periodo, aparecen menciones de ciudades amigas en Luca que se convirtieron en vasallos o aliados. Esto no significa que Licia entera se sometiera. Algunas ciudades apoyaron a los hititas temporalmente para evitar la destrucción, mientras otras mantuvieron su distancia. Para Licia no tenía sentido participar directamente en el gran juego. Sus ciudades se adaptaban al mapa, que cambiaba cada década. En 1274 a.C. la situación alcanzó su apogeo. Egipto, bajo el mando de Ramsés II, y los hititas, bajo el liderazgo de Mubatali II, se enfrentaron en la gran batalla de Kadesh. Los licios aparecían como aliados de los hititas en la lista egipcia, pero esta alianza era más fachada que verdadera convicción. Décadas después, parte de Licia sería víctima de un nuevo enemigo en el otro extremo del conflicto. Piyamaradu se vuelve el enemigo más impredecible de los hititas en este periodo. ¿Quién era realmente? No se sabe con certeza. Unos lo veían como aristócrata exiliado, otros como líder rebelde o herramienta de otros. En los textos hititas aparece como uno de los enemigos más peligrosos que intenta eliminar su influencia de Anatolia Occidental. Piyamaradu no actuaba solo, detrás de él estaban los miquenicos, tal vez de manera no oficial. Ellos le daban barcos, armas y dinero, y él provocaba rebeliones e insurrecciones, destruyendo a los aliados de los hititas. Una de las víctimas de Piyamaradu fue la ciudad de Atarima, probablemente ubicada cerca de Licia y relacionada con los hititas. Fue destruida por completo, mostrando la fragilidad de las antiguas alianzas. Fue un acto ejemplar, una intimidación. Para Licia, todo lo que estaba pasando se convirtió en una catástrofe. En algunas ciudades gobernaban consejos afines a los rebeldes. En otras, pedían ayuda a los hititas o mequenos, esperando que alguien los salvara de sus vecinos. Las alianzas se rompieron y comenzó una caótica lucha de todos contra todos, donde cada ciudad sobrevivía como podía. Las potencias intentaron intervenir, los hititas enviaban embajadores, tropas y amenazas, los egipcios cartas, pero nada funcionó y Anatolia Occidental cayó en la anarquía. Piyamaradu no construía un estado, él creaba caos, incendiaba ciudades leales, cortaba suministros, rompía tratados. Su nombre se menciona con preocupación en las crónicas hititas, bajo 3 reyes diferentes consecutivos. Eso indica que estuvo activo 30 años. Licia en ese tiempo estaba atrapada, hoy bajo ataque, mañana en alianza, luego en neutralidad y así sucesivamente. A inicios del siglo XII a.C., el Mediterráneo parecía un horno sobrecalentado. La tensión crecía por todas partes. Hititas, micénicos, Ugarit y el Gran Egipto quedaron atrapados en catástrofes que los historiadores llamarán el colapso de la Edad de Bronce. Los licios no se quedaron al margen y participaron a su modo. Entraron en la historia como parte de la famosa coalición de los pueblos del mar, una fuerza temible que atacó el Mediterráneo oriental. En las inscripciones egipcias de la época de Ramsés II y Meremtah se enumeran los nombres de los participantes: Akvish, Teresh, Shardana, Shekelesh y Luca. Los mismos licios de siempre. Hacia 1208 a.C., los licios, como parte de los pueblos del mar, atacaron Egipto. Junto con las tribus libias, atacaron el delta occidental del Nilo. El faraón Nerneptah logró repeler el ataque. Como lo relata su inscripción en Karnak, fue una victoria, pero no un punto de inflexión. Los atacantes continuaron actuando durante las siguientes décadas. Simultáneamente, en el norte del Egeo, surgió otro conflicto que luego sería leyenda: la Guerra de Troya.
Según la epopeya griega, los licios, liderados por el rey Sarpedón, lucharon del lado de Troya. Sarpedón no era protagonista, pero su nombre aparece en la Ilíada casi tan seguido como los de los reyes griegos. Cayó a manos de Patroclo y su ejército fue destruido. Históricamente, es difícil probar si Licia participó en esta guerra en el sentido estricto, pero la arqueología dice que Troya realmente fue destruida alrededor del año 1180 a.C., en los mismos años en que la capital de los hititas y las ciudades de la Grecia continental. El mundo se estaba derrumbando. Yatusa fue incendiada y abandonada. Pilos, Tirinto y Micenas fueron destruidas. Ugarit desapareció, el comercio se detuvo y la diplomacia murió. Ciudades y palacios que gobernaron mar y tierra desaparecieron en 1 o 2 generaciones. Pero Licia sobrevivió. No sobrevivió gracias a fortalezas o a un ejército fuerte. Sobrevivió porque nunca construyó imperios frágiles. Sus ciudades eran autónomas, flexibles y móviles. No tenían la ambición de gobernar a sus vecinos. Mientras otras potencias centralizaban el poder, los licios seguían igual. Comunidades, consejos, líderes locales, adaptación y la costumbre de no esperar ayuda. El colapso del mundo lo vivieron como un cambio de estación, no sin pérdidas, pero sin pánico ni colapso. Con la Edad de Hierro, Licia no desapareció, sino que fue cambiando. En los siglos 8 a 6 a.C., vuelve a aparecer en la escena histórica, ahora como parte del mundo de las polis griegas, las satrapías persas y los reinos helenísticos. Pero su organización interna, idioma y parte de sus creencias se conservaron. Además, fue precisamente en esta época cuando aparecieron inscripciones en idioma licio, gracias a las cuales conocemos su autodenominación. Los licios no dejaron palacios, sino tumbas rupestres talladas en los acantilados. Son documentos grabados en piedra que muestran su idioma, gobernantes y conflictos. Fueron parte del mundo helenístico, pero no se disolvieron en él. Bajo dominio romano, Licia conservó un estatus especial y cierto autogobierno dentro de la provincia de Licia y Panfilia. Los licios no construyeron ni pirámides ni caminos de miles de millas de longitud. No dejaron un imperio, pero dejaron algo más importante, una lección de supervivencia fuera del sistema. Mientras otros intentaban controlar, ellos elegían negociar. Mientras unos luchaban por el trono, ellos fortalecían comunidades. Cuando todo colapsó a su alrededor, simplemente se quedaron. La historia de Licia es la de quienes suelen ser olvidados en los libros escolares, pero han perdurado en la piedra, el idioma y la lógica de la supervivencia. Si hoy sientes que el mundo es inestable, recuerda a los licios. Ellos también vivieron en una época de inquietud y supieron manejarlo muy bien. Gracias por ver hasta el final. Si valoras las historias que rara vez se cuentan, suscríbete, dale like y apoya el canal. Nos vemos.